Cristianismo, religión o relación. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Cada mañana estamos aprendiendo todos y cada uno de los momentos en los que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en el primer siglo en Roma. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 9, un capítulo muy controversial, pocas veces predicado dentro de la iglesia. Platicando con mi esposa, una de las cosas que yo le decía, oye, ¿y cómo ves si me lo salto? ¿Verdad? Y no tocamos estos temas. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, prácticamente estos tres capítulos están hablando acerca del pueblo de Israel y también de la elección de Dios para con los suyos. Sin embargo, Dios escribió toda la palabra a través de inspiración divina y toda es inspirada por Dios. Y yo estoy completamente convencido en este día que Dios tiene algo para cada uno de nosotros a través de estos versículos. Capítulo 9, el apóstol Pablo, vamos a estar viendo, escribe esta carta para hablar acerca de la relación pasada de Dios con el pueblo de Israel. Sí, las decisiones y las elecciones de su pueblo, cómo los llevan al fracaso. Pablo habla acerca del fracaso en este capítulo 9. En el capítulo 10 vamos a hablar acerca de la relación presente del pueblo de Israel con Dios. A través de la historia, todos nosotros nos hemos dado cuenta que el pueblo de Dios ha sufrido violencia, persecución, muerte, una serie de situaciones difíciles que aún hoy en día ellos son sometidos a guerra y a una serie de situaciones. Y la pregunta para muchos de nosotros hoy en día puede ser, ¿qué ha pasado con el pueblo judío? ¿Dios se ha olvidado de ellos? ¿Qué sucede con el pueblo? Capítulo 11, estaremos hablando acerca de la relación futura de Dios con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y esto vamos a hablar acerca de la restauración de su pueblo, de los últimos tiempos. Quiero que me acompañe al versículo 1 del capítulo 9 y en la versión 60 vamos a meditar esta palabra. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es muy interesante cómo hay un cambio drástico entre los devocionales que estuvimos viendo, incluso también en el panorama, ¿verdad? Que tuvimos en días pasados en Canadá. Y ver un cambio, incluso no tan solo en el panorama y en la escenografía, sino ver un cambio de los primeros capítulos y sobre todo en el capítulo 8 que hemos terminado, lo que hemos llamado la joya de la corona, en el que Pablo animaba al pueblo de Dios, incluso decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hablaba de que éramos más que victoriosos y de repente nos encontramos a un Pablo, ¿verdad?, que está en un momento triste, de continuo dolor y que incluso está en una situación a donde pareciera ser que dice cosas que no hacen congruencia con los capítulos anteriores. Vamos a la palabra de Dios y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En la nueva traducción viviente dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Vemos a Pablo que tiene que hacer un gran énfasis en que está diciendo y está hablando con la verdad. ¿Usted cree que Pablo estuviera mintiendo? Sin embargo, ¿por qué Pablo está haciendo un énfasis excesivo en decir, no miento, de verdad, de veritas? En otras palabras, en el lenguaje mexicano dijéramos, la neta del planeta, de veras, te lo estoy diciendo de verdad. Pablo esta carta la estaba dirigiendo a la iglesia del primer siglo que estaba establecida en Roma.
Por lo tanto, iba a ser leída tanto por los gentiles como por los judíos. Sin embargo, el pueblo judío estaba tal vez en un momento difícil en cuanto a su relación con Pablo. Se sentían traicionados por Pablo. ¿Por qué se sentían traicionados? Porque Pablo se le denomina incluso el apóstol a los gentiles. Y Pablo, a través de la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo que estaba en él y con el cual había tenido un encuentro personal, Pablo prácticamente está revelando a la humanidad lo que Cristo vino a hacer, a abrir la oportunidad de que todos los que le recibieran fueran hechos llamados hijos de Dios. Por eso Pablo está diciendo, no miento, de verdad. Incluso usa con énfasis el respaldarse en Cristo Jesús y también en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que sus hermanos judíos, los hebreos, los israelitas, pudieran entender de qué era capaz con tal de que ellos pudieran conocer la palabra de Dios. Veamos el versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El primero versículo vemos Pablo hablando con la verdad. El segundo versículo, el dolor porque estaba atravesando Pablo, por los que se perdían. La pregunta aquí, ¿te duele cuando alguien se muere sin conocer a Jesús? ¿Te lastima cuando estás predicando el Evangelio y pasas un gran tiempo con una persona y al fin de esta conversación te dice, sí, pero no me interesa? Pablo está revelando aquí, porque los primeros 8 capítulos vemos cómo Dios está haciendo un énfasis a través de su palabra en cómo el pueblo judío tenía que acercarse a él y que la ley no era suficiente para poder encontrarse con Dios, que era necesario que ellos pudieran conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y aquí vemos a un Pablo que se identifica con el dolor y que está diciendo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros estamos en tristeza y en continuo dolor en nuestro corazón porque los demás no conocen al Señor? En Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, vemos a un Pablo que estaba feliz y contento y que cambia de repente a una tristeza después de hablar de que éramos más que vencedores. Pero esa tristeza era producto del dolor que él sentía por el rechazo de su mismo pueblo hacia un Dios verdadero. Versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otra versión dice, los que son de mi pueblo, los que son mis hermanos. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahora, esta es una palabra un poco contundente, el que Pablo pudiera decir, ser apartado, desearía yo incluso por amor a ellos. Pero usted puede entender que Pablo está hablando con una pasión. No era necesario separarse, sino diciendo, ¿a qué estaría yo dispuesto? Está hablando del sacrificio que estaría dispuesto Pablo por sus hermanos, para que ellos conocieran de Jesús. Y con esto quiero terminar. Darlo todo por aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuánto le importa a usted que otros conozcan a Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu espacio, tu casa, tus recursos, porque otros puedan conocer a Jesús que tú conoces? Que en esta mañana el Espíritu Santo te revele qué es lo que necesitamos hacer y que esa pasión de Pablo, porque su pueblo, los suyos, conozcan de Él, sea revelada a nuestras vidas. Que tenga una excelente mañana.